Buenas noches a todos, bienvenidos al 13º episodio de Tu Voz Despertó la Mía. Hoy, como todos los episodios, tengo como invitada a alguien muy especial. Su nombre es Marta San Vicente, más conocida como Mar. Yo la presento así, pero ahora me encantaría que ella se presente con nuestra audiencia, que nos cuente un poquito quién es Mar, de dónde viene Mar. Desde ya, muchas gracias por ser parte de Tu Voz Despertó la Mía, Mar. Bienvenida. Gracias a ti, Ocra, por este regalo, por esta oportunidad. La verdad es que aprecio mucho tu tiempo, tu espacio y el de todas las personas que nos van a ver. Gracias. Justamente yo quiero compartirles que conecté mucho porque justamente tu voz despertó a la mía. Me resuena mucho porque tiene mucho que ver con lo que yo hago. Mi nombre, bueno, como me hago llamar es Mar San Vicente, y me dedico justamente a acompañar a las personas a escucharse y a sanar a través de la expresión y la meditación. Y pues justamente tu voz despertó a la mía es expresión. Exacto. Yo creo que por eso conectamos. Exacto, y para mí es un placer tenerte acá como invitada. Es un placer que puedas abrirte y que puedas contar tu historia, que es muy inspiradora. Ya en nuestra pre-llamada hubo mucha conexión y mucha sinergia, y la verdad que se siente todo el trabajo interno que ya llevas haciendo, y desde el amor con el que acompañas a tus consultantes en sus procesos, y como siempre estás buscando evolucionar, romper moldes, viejos moldes, y seguir evolucionando, porque de eso se trata un poquito, ¿no? Y me fascina que haya tanta resonancia en esto, en el nombre de este portal de luz que es Tu Voz Despertó la Mía. Para mí es un honor. No, y para mí también, pues sobre todo que tengas pues sí, el que hayas decidido hacer esto para darle voz a muchos seres, porque realmente todos estamos aquí para inspirar. Y algo que yo comento mucho es que estamos aquí para expresar de la mayor manera a la divinidad en todos, pero en cada uno se expresa de una manera particular, y siento que ese es el regalo que muchas veces olvidamos. Algo que a mí me gustaría compartir es que justamente yo inicié con todo este camino gracias a que pues era muy creativa, pero también amaba a las personas, pero también curiosa. Y bueno, gracias a vivir o a tener esta perspectiva de desde niña ver cosas que otros no veían, yo siento que al final fue Dios en mí que me fue llevando. Obviamente no fue fácil, porque enfrentarte consigo no es nada fácil, pero hoy puedo decir que después de, ya van a ser casi 9 años, con Mar en Calma antes Sanarte, estoy dándole voz y sanación, no solamente acompañando, porque al final cada quien lo hace, a mis consultantes, sino también, que fue algo que compartí contigo, Okra, que yo lo hago por mis abuelas, por mis bisabuelas, por mi madre, por mi padre, por todos esos ancestros que no tuvieron el regalo y las posibilidades que tenemos ahora. Y cómo a través de la expresión puedo darle voz o acompañar a que escuchen su voz esas personas que no saben a dónde ir, que se sienten perdidos, que repiten historias, que no pueden estar en calma. Porque yo creo que al final estamos aquí para compartir ese amor, cada uno desde su expresión particular. Pero digo, a ver, yo de niña escuchaba esta parte de cállate, no hagas los problemas más grandes.
Y yo creo que los hombres, los chicos que escuchaban como no llores, llorar no es de hombres. Y entonces fuimos reprimiendo muchos sentimientos, emociones. Exacto. Y es... Vivimos en una sociedad en la que se culturiza mucho el callar para no incomodar, el no ser tal cuales somos, el no mostrarnos con nuestra esencia, con nuestro brillo. Y algo que resonó mucho recién en lo que dijiste es que no solo le estás dando voz a las personas que ayudas en sus procesos, sino que también le estás dando voz a tu clan, a tus ancestros. Y gran parte por la que yo inicié mi proceso hace más de 10 años ya, siempre fue para liberar a mis ancestros y justamente para darle esa voz y ese lugar que ellos no pudieron tener, porque venimos de culturas muy duras, de épocas muy duras, donde ser diferente era un motivo para ser perseguido, ser diferente era un motivo para ser asesinado, para ser juzgado, donde antes los abusos eran silenciados, donde la violencia era algo normal, y ya el simple hecho de que nosotros dos y tantas personas estén hoy paradas desde otro lugar y se puedan expresar como desde una manera tan libre y desde una manera tan consciente y desde el amor, para mí eso es un gran acto de rebeldía, un gran acto de liberación y sobre todas las cosas una expresión de amor. Porque todo lo que sea evolucionar, lo que sea ayudar al prójimo y dejar de reconocernos como seres individuales y comenzar a reconocernos más como un colectivo, porque todo lo que le pasa a uno le afecta al otro y todos estamos interconectados. Entonces, colaborar con nuestro granito de arena y colaborar con nuestra historia, contarla a viva voz, creo que es lo que hace la diferencia y cómo podemos aportar a hacer del mundo un lugar mejor. Y, ¿sabes justo eso que dices? Y aquí me gustaría compartir también esta parte, que a veces creemos que hay una idea, ¿no? Que las personas que acompañamos de alguna u otra manera somos wow. Y la Exacto. realidad es que yo, yo lo digo, híjole, yo he vivido igual, yo creo como todos los seres humanos, abusos, trastornos, traumas, cosas muy, muy, muy duras. Sin embargo, en esos procesos difíciles, siempre había una oración en mí que decía, Dios, ayúdame. No sé cómo, no puedo. Y o sea, yo lo puedo firmar. A partir de que empecé a hacer esas oraciones, llegaban personas, situaciones, algo se movía y todo se movía para que yo me diera cuenta de cosas, ¿no? Y en este punto yo puedo decir que agradezco profundamente, no justifico, pero agradezco todos esos momentos duros, todas esas, sí, en donde todas esas noches oscuras, porque hoy puedo decir que acompaño no desde la teoría. Exacto. Acompaño desde mi propia experiencia. Y eso es algo que justo ahora que tuve también el regalo de ir a Oaxaca con una muy querida amiga y terapeuta, hablábamos de esto con Lorena, que realmente ambas compartimos que hemos llegado a momentos en donde dices, de verdad, ya no puedo, o sea, ya no hay para dónde, ayúdame. Ayúdame Dios. Y Dios, no hablo de religión, me refiero a esa energía, a esa frecuencia que al final es puro amor y que lo envuelve todo.
y que nosotros también somos, pero que se nos olvida escuchar, se nos olvida conectar. Porque si realmente, ¿qué es lo que yo hago? Yo les digo, ¿no? Ahora mi método se llama origen. Mi objetivo es llevarte al origen, porque en el origen se caen las máscaras, se caen los miedos, se caen el engaño, los autoengaños, se cae incluso el sufrimiento, porque te das cuenta que no eres ese personaje precioso. No eres. Porque es en realidad el ego y el personaje quienes sufren. El alma no sufre. El alma está ahí aguantando, el alma resiste. Y algo que mencionaste y que para mí es ley, Dios está en todo. Y Dios siempre está esperando que simplemente nos rindamos, que reconozcamos que no podemos con todo, que necesitamos ayuda, que necesitamos guías, que necesitamos que nos muestren el camino, que nos acompañe, que nos ilumine y también que nos redima. Hay un mantra, le digo yo, que siempre lo repito cuando el miedo me invade, y es conectar con Dios desde una manera como muy profunda para mí, porque hay que reconocer, el miedo siempre está. Por más que uno trabaje y por más que uno se sane, el miedo siempre está, porque es lo opuesto al amor. Es la parte antagónica del amor, el miedo. Y siempre cuando tengo esos episodios en los que dudo, en los que tengo miedo, repito mi nombre completo, y luego digo, así te dice el Señor que te creó, el formador tuyo. No temas, yo te redimí, tú eres mío. Y la paz que me invade es tan grande que cualquier miedo, cualquier angustia, cualquier duda que pueda estar rondando por mi cabeza o por mi cuerpo, es como en instantáneo se desaparece. Y a mí me pasó desde mi propia experiencia, y seguro que a ti también, de que por nuestras vivencias y por vivir, por vivir desalineados con nuestro propósito y también desconectados de nosotros mismos, de nuestra alma, es que nos alejamos de Dios, nos alejamos del verdadero camino. Y cuando uno se vuelve a encaminar y vuelve a encontrarse con esa frecuencia, la frecuencia del amor infinito, que ahora, por ejemplo, la siento en mi corazón, es cuando uno se da cuenta de que no estamos solos, nunca estamos solos, y de que Dios siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas. Solo hay que hacerle espacio y reconocer y pedir, pero pedir desde el corazón. Justo, y ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir, Dios no está con nosotros, Dios está en nosotros. Y eso, cuando yo lo entendí, dije, ¿de qué me hablas? Porque también implica responsabilidad, porque implica elección. Cuando yo comprendí que el amor propio era darte cuenta que tú eres una expresión de Dios y tu responsabilidad es expresarlo y cuidarlo, tomar las elecciones para, ojo, no como algo que tú tengas que, sino que tú eres la expresión. Ahí dices, ya no me puedo hacer menso. Exacto. O sea, ¿qué quiere decir? Y también, ¿sabes qué? Yo tuve el regalo también de trabajar con personas con adicciones, y también obviamente me preparé mucho y me di cuenta que muchas veces ese querer destruirte no es querer destruirte a ti, es que llegar a la tierra es durísimo, porque hay una parte de ti que recuerda su origen. Y entonces me dices, ¿cómo? O sea, si
si vengo del todo, de la plenitud, y estoy experimentando densidad, hambre, miedo, apego, es durísimo. Exacto. Y qué loco que tocas el tema de las adicciones, porque a mí me tocó pasar por las adicciones, por varias adicciones. Gracias a Dios, hoy no tengo ninguna adicción, eh, pero son caminos bastante oscuros y bastante complicados en donde uno solo quiere autodestruirse de cierta manera, en donde uno cree que eso está bien, pero en realidad lo que estás haciendo es alejarte cada vez más de Dios, alejarte de tu propósito y te desconectan completamente, como te dejan completamente vacío, porque muchas veces cuando hacía esos actos, luego el sentimiento que tenía era de un vacío, pero enorme, y recuerdo que en una de cuando comencé a volver a Dios hace 11 años atrás, fue como una experiencia que no la puedo explicar en palabras, pero yo sentí que Él estaba conmigo. Inclusive después de eso yo sentí como Él se acostó al lado de mi cama y se quedó conmigo. O sea, yo doy fe de eso, y tener ese tipo de encuentros y ese tipo de, de certezas y sentir ese amor y sobre todo esa presencia es lo que desde mi experiencia me lleva a invitar a las personas a que se acerquen a Dios y a que conecten más con Dios no desde una oración, sino que desde como ellos lo sientan, desde hablar, desde como si fuese que están hablando con un amigo, con su mejor amigo, como le digo yo. Sí, qué hermoso, sí. La realidad es que todos hemos pasado por adicciones en mayor o menor medida. Gracias, que es algo que yo agradezco profundamente en mi trabajo, en mi propósito, que me ha permitido acercarme tanto al dolor y a la vulnerabilidad de tantos seres, que agradezco y bendigo y digo, qué regalo, porque te das cuenta que realmente todos los seres humanos pasamos por situaciones similares, en mayor o menor medida. Todos pasamos por el dolor, por la oscuridad, por sentirnos perdidos. Y algo que yo comparto mucho es, sí, venimos a experimentar, pero también puedes elegir tomarte del hombro de alguien que dice, yo ya pasé por ahí, puedo hacerte ver a lo mejor esto poquito o mucho para que no te des tan fuerte como yo me vi. Exacto. Y eso es un amor profundo, ¿no? Y justamente, te digo, cuando estaba trabajando en este centro de rehabilitación, leí por ahí en algún lugar que las adicciones eran una búsqueda profunda de Dios. Y yo decía, o sea, hay una búsqueda en el camino equivocado. Hay una búsqueda que tu ego te lleva del otro lado, pero al final siempre estamos buscando a Dios. Y es igual también por esto que te lo compartí, ¿no? Va a ser un año en mayo que saqué mi primer libro que se llama Llegué a la Tierra y Ahora. Y es justamente una novela en donde la protagonista recuerda su origen divino y es una niña, pero se acuerda de todo. O sea, tiene la conciencia superior y cómo va viviendo todas las experiencias mundanas. Y esto nos da la posibilidad de cuestionarnos acerca de nuestra vida. Exacto. Y de darnos cuenta que todos esos roles y todo el sistema en el que estamos es nada
comparado al camino y al viaje de conocerte y experimentar, expresar a Dios a través de ti. Exacto, y creo que muchas veces lo que sentimos es miedo de reconocer esa divinidad, de reconocer ese poder divino y ese poder de creación que todos tenemos, solo que por la sociedad y por cómo está armado este mundo, este gran circo, nos olvidamos y muchas veces tenemos que ponernos máscaras o ser ciertos personajes, y creo que atravesar por esa oscuridad, por las adicciones, por las pérdidas, por cualquier tipo de situación que nos lleve a despertarnos son completamente necesarias, y creo que son las que el alma inconscientemente nos lleva a esos ciertos caminos, o no el alma, sino que nosotros mismos, el personaje en sí, inconscientemente es quien busca eso para que el ser divino despierte, para que conectemos con esa superioridad, con el propósito, porque si hay algo de lo que puedo dar fe es que no es lo mismo sobrevivir que vivir con un propósito, que sentir que estás aportando para hacer del mundo un lugar mejor, y para iluminar a otras personas. Siento que es de las tareas más divinas y que más amor, de las que más amor te llenan, te nutren. Claro, eso, y yo creo que estamos aquí para recordar, o sea, realmente ese es el juego. Llegar a la tierra para recordar lo que realmente eres. El chiste es que este juego está hecho para que te distraigas con todo y te olvides de ese poder divino y te olvides que no estás aquí nada más para trabajar, comer, dormir y morirte. Exacto. Estás aquí porque tienes el regalo, de alguna manera algo precioso hiciste para tener el regalo de vivir la tridimensionalidad, porque en el espíritu no puedes disfrutar el chocolate. Exacto. No puedes disfrutar un abrazo, es una plenitud. Entonces, que estés vivo es un regalo. El problema es que justo lo mal enfocamos, ¿no? Creemos. Luego esta ignorancia justo en nosotros mismos nos hace creer de que es que solo vives una vez, entonces dale a tope con el alcohol, dale a tope con las drogas, dale a tope con el sexo. Y justo lo que dices, Socra, porque igual yo también cuando estuve buscando todo esto, al final siempre hay un sentimiento de vacío. Siempre hay como si fueras un cascarón. Y no te das cuenta que entonces estás cambiando, yo lo digo mucho, oro por baratijas. Exacto. Y a medida que uno va evolucionando y que se va removiendo las capas de la cebolla, uno se va dando cuenta de que el alma en realidad no necesita tanto, y que el alma, cuando más feliz es con las cosas simples de la vida, con disfrutar un amanecer, con agradecer por otro día de vida, con agradecer por el poder sentir un abrazo, el sentir el amor, el disfrutar una comida, el chocolate, el leer un libro, el tener conversaciones profundas que nos hacen expandirnos, el conectar con Dios, el sentir su presencia. La vida es magnífica y es maravillosa, y si miramos a nuestro alrededor, todo está lleno de vida, todo es energía, es aprender a conectar con esa energía. Y qué hermoso lo que dices, Socra, porque justo es algo que yo hago mucho. Yo cuando llegan las personas a Mar en Calma, le digo, quiero que te des cuenta de lo fácil que es estar bien.
de lo fácil que es volver a ti, de lo fácil. Ojo, fácil no quiere decir que no implique esfuerzo, porque hay mucha basura que quitar de todos, y es de tiempo en tiempo. Uno dice, ay, ya me quité, ajá, no, es algo continuo, 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 continuo. Y justo esto que dices, yo a veces las tareas que les encargo a las personas que tengo el honor de acompañar es camina descalzo en la tierra, contempla un árbol, conecta contigo, escribe, baila, pinta, porque dentro de mis investigaciones experienciales, sino me he dado cuenta que la expresión, la creatividad, crea vida. Nuestra creatividad es literalmente Dios expresando belleza, movimiento, voz a través de nosotros. Exacto. Y recién mencionaste algo de caminar descalzo. Abrazar un árbol descalzo te llena de energía. Si estás con pensamientos rumiantes, si estás con angustia, si estás con tristeza, con un sentimiento de vacío, ve, quítate el calzado, abraza un árbol, pide permiso primero antes para conectar con esa energía creadora, con esa energía que está viva, y conéctate por unos 10 minutos o el tiempo que sientas necesario, y vas a ver cómo tu energía cambia. El caminar descalzo, el hacer grounding, el conectar con la naturaleza, el ir a sentarse en un parque, simplemente a escuchar los pájaros, a ver las mariposas volar, eso es sentir que estás vivo, el sentir el aire en la cara, el cuando llueva, pedirle a la lluvia que te limpie, pedirle a Dios que te limpie a través de la lluvia. Son cosas que nos vuelven a conectar y que también nos recuerdan que estamos vivos, porque muchas veces nos olvidamos que somos seres humanos y que podemos con todo, y a veces hay que reconocer que no podemos con todo y pedir ayuda, buscar ayuda, y cuando uno pide ayuda, la ayuda siempre aparece. Ahora me encantaría que me cuentes un poquito de qué sensación se te viene al cuerpo cuando piensas en tu niña. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando piensas en tu niña. Ay, me da mucha alegría. ¿Tuviste una niñez muy feliz? No. No, realmente digo, justamente por esta parte que, digo, a ver, sí, tuve una niñez feliz porque realmente es subjetivo, ¿no? Sí. Pero como yo desde niña veía cosas y me cuestionaba mucho, obviamente eso muchas veces trae dolor porque cuestionas, pero no lo entiendes. No tienes la madurez para entender. Entonces, pero lo primero que se me vino fue alegría porque recordé a esa chiquilla traviesa, viendo a ver qué hacía, dibujando. No sé, recuerdo mucho pegar en la casa de mis abuelos mis dibujos, y si esta es mi galería de arte, y les vendía mi arte. Eso habla de la creatividad que ya tenías de niña. Y para mí siempre es lindo volver a echarle un vistazo a nuestro niño interior, porque siempre para mí es la conexión con la inocencia, con la creatividad, con el amor incondicional. Siempre digo que nunca tenemos que dejar de mirar la vida con los ojos de un niño. Me pasó, por ejemplo, este sábado, que fue el día de los enamorados, un día comercial, pero con mi pareja salimos a festejar, y le dije, vamos, en lugar de ir a cenar o algo, vamos a ir a un parque de diversiones, y a una feria. Y fuimos a una feria y yo miraba con los ojos de un niño, y mi pareja me decía, Romy me decía, miras el todo como si fuese que recién la primera vez que lo ves. Le digo, porque así
está mi niño presente, le digo, y a mi niño le encantaban las ferias. Entonces digo, es siempre conectar con eso y vas a ver que uno cuando conecta con esa emoción es como disfruta la vida de otra manera. Y por eso siempre en las conversaciones me gusta mencionar a nuestros niños. Si hoy pudieras dejarle un mensaje de amor a tu niña, ¿qué mensaje le dejarías? De niña me decían pato, Sí. patito. Yo le diría, mi amada patito, gracias. Gracias por ser creativa, curiosa, todo eso que veías que de alguna manera te causó dolor, ahora es lo que nos impulsa y nos ha llevado a vivir una vida de aventuras. Qué hermoso mensaje para Patito y me encanta el apodo. Sí. ¿Quién te puso Patito? Fíjate que es mi mamá dice que tenía un mameluco de pato. Sí. Y que no sé, que les gustaba mucho cómo me veía con eso y me empezaron a decir pato. Obviamente, cuando fui creciendo y fui adolescente, eran como, no me gusta ese apodo. Y hasta hace unos años recordaba y decía, está bonito. Un patito es bonito. Es cute. es tierno, es cute. Se siente bonito. Sí. Así que estaría bueno que lo implementes, que te empiecen a nombrar Patito las personas que tú sientas. Sí, nadie me dice, ahora nadie me dice. Yo soy la... Yo voy a ser el primero, te voy a decir Patito ahora. Y recién mencionaste algo que se me quedó acá flotando, y es que decías que cuando eras niña veías ciertas cosas. En eso me toca a mí porque un poco comparto un poco en eso y me encantaría saber qué tipo de cosas veías. Pues bueno, hay un episodio que yo tengo aquí como que súper fresco de un evento, no recuerdo si era familiar, había amigos de la familia y pues ya sabes, ¿no? México, Latinoamérica y fiesta es alcohol. Exacto. Recuerdo que estaban tomando y a uno de los amigos de la familia yo lo veía y decía, lo veía literal como un monstruo, porque estaba alcoholizado. Y digo, finalmente solo observaba, pero ahora que recuerdo y digo, es que yo era capaz de sentir y de ver lo que casi nadie veía y sentía, ¿sabes? Y digo, al final, o sea, ellos nada más estaban jugaban mucho dominó. Y realmente solo estaban ahí y yo recuerdo, o sea, yo recuerdo como esas imágenes y digo, wow, o sea, veía eso y veía a veces como incoherencias que yo decía, es que, ¿cómo? Porque obviamente, y yo creo que todos lo tenemos, como desde la inocencia de un niño, es como, pues solamente quieres el bienestar tuyo y de los demás, ¿no? Y entonces de pronto es como, no puedo juzgarlo porque evidentemente nuestros cuidadores pues fueron criados también de esa manera, pero yo recuerdo que veía cosas que me causaban como que era incoherente para mí, desde niña. ¿Sentías miedo? No sé si miedo, porque siempre fui muy rebelde, muy. Y, o sea, hasta hace poco, de hecho, yo le pedí perdón a mi mamá, le dije, mamá, perdón, porque fui la hija más rebelde, o sea, ahora lo veo y digo, todo lo que te hice pasar. Pero mi mamá es un ser súper amoroso y ella me dijo, no, hija, pues tenías que vivirlo.
Y yo agradezco profundamente haber nacido todos. La realidad es que todos nacemos en familias, la mayoría caóticas, porque gracias a este caos podemos evolucionar. Exacto. Si lo tomamos. Y si no, a medida que fuiste creciendo, ¿tú te sentías identificada con la idea de la vida normal, de la vida que todo el mundo compraba? jamás, digo, no. Incluso mi mamá me dijo, es que tú siempre fuiste diferente. O sea, nunca te vi como normal. De hecho, pues sí, siempre fui creativa. Sí, probablemente en la universidad, que tuve un novio, yo creo que me hubiera casado y hubiera tenido una vida tradicional. Sin embargo, siempre tuve también ese llamado de servicio. Siempre quería, no sé, me gustaba mucho servir, pues me voy de voluntaria. Yo me quería ir a la Sierra de Durango y resulta que cuando hago mi aplicación me dicen, hay un proyecto en Francia, un voluntariado, ¿quieres ir? Y yo, pues sí. Y a los 20 años me fui para allá sin hablar el idioma, sin nada, y fue una de las experiencias más transformadoras y difíciles, porque allá terminó con mi novio de 3 años, soy una niña de 20 años, no hablo el idioma, convivo con puros viejitos, el lugar en donde me toca vivir no había sol, y viví ahí conocí la depresión. ¿Y cómo hiciste para salir de esa depresión? ¿Pediste ayuda? Pues no pedí ayuda. Debo decir que no es algo de lo que esté orgullosa, pero la mayoría, bueno, después sí comencé a pedir ayuda, pero antes no pedí ayuda. Lo que hice fue enfocarme en cuidarme. Empecé a ir al gimnasio, me enfocaba en usar toda esa energía para estar bien. Y regresé a México y pues no me adapté porque había como si me hubieran metido un acelerador de madurez en un año. Entonces pues ya sí, antes no me sentía como... No encajabas, era... Después de eso menos. ¿Y cómo comenzaste a trabajar esa incomodidad que sentías? Pues gracias a Dios que es algo que yo digo mucho, tuve amigas que fueron familia y con quienes coincidíamos, que habíamos vivido a lo mejor experiencias similares y nos acompañábamos. Y ahí entendí lo importante que es tener acompañamiento de alguien que te escucha y te sostiene sin juzgar. Exacto. Y entonces pues dije yo yo aquí no me hallo, quiero seguir explorando la creatividad y encontré un posgrado en Barcelona, pero no tenía el recurso para irme. Si bien mi familia siempre me apoyó con lo que pudo, no había manera de que me fuera para allá así nada más. Entonces me fui de niñera para mejorar mi idioma a los Alpes y ahí fue un llamado fuertísimo porque empecé a meditar por intuición y te estoy hablando de 2010. Pues no había como mucha información sobre la meditación ni nada y sentí por primera vez así como mi corazón
se expandía y dije, ¿qué es esto? Y dije, por aquí es. Y me empezaron a pasar cosas increíbles, empecé a pintar también y era tanto como ese amor que sentía, que conocí a una persona que me invitó a exponer. Yo decía, es que yo no tengo experiencia, o sea, no sé. Y la meditación fue para mí un punto clave. De ahí me voy a Barcelona, estudio el posgrado y a la par empecé a ir a un centro budista, Nagarjuna, y ahí experimenté por primera vez el observador y dije, ¿qué es esta locura? Verme caminando por las ramblas, siendo consciente de todo, pero no desde aquí, desde acá. Y dije, y tuve una muy buena amiga en Barcelona que era vidente y por eso digo, cuando confías, cuando te entregas profundamente a Dios, a la vida, tu vida se convierte en una aventura preciosa y te va poniendo las personas indicadas y las situaciones y los momentos para que sigas evolucionando, recordando. Exacto. Y pues Barcelona fue también muy, muy importante para mí. Regreso a México y estoy un tanto igual otra vez perdida, no me contrataban en ningún lugar porque estaba sobrevalorada. Y me fui a playa y en playa empecé a trabajar en hotelería y tuve una relación horrible. Y ahí fue cuando dije, estoy orando y no siento nada. Me asusté porque ya no conectaba con lo que yo había aprendido de las religiones, entonces me sentía perdida. Y ahí apareció una muy buena maestra que me acompañó a recordar muchas cosas y que gracias a ella empecé a entender y a realmente comprometerme con mi camino hacia adentro, ¿no? Sanación. Pero yo ahora la sanación la veo diferente. No es sanar porque hay algo malo en ti. Es quitar todo lo que adquiriste, exacto, que no eres y que no te permite brillar. Qué bonita y qué inspiradora tu historia. Y como siempre digo, benditos esos amigos, esos guías que aparecen en nuestro camino para hacernos recordar, para guiarnos. ¿Te gustaría dejarle un mensaje para algunos de esos guías que te acompañaron? A todos, que los bendigo y que gracias. Que mi manera de honrarles es hacer lo mismo por otros. Qué hermoso escuchar toda tu historia, escuchar cómo el amor que te brota al contar lo que haces, al contar cómo acompañás a cada uno de tus consultantes. ¿Te gustaría contarnos brevemente un poquito de cómo es que hoy en día acompañas el proceso de otras personas? Claro, pues a través del método que creé que se llama Origen, trabajamos a través del movimiento, de la meditación, de la expresión y del simbolismo, del tarot terapéutico. Cuando vienen dicen, esto es como 3, 4 terapias en una. Y yo, sí. Porque lo comento mucho. A mí lo que me interesa es que te vayas pronto de aquí.
Porque si te vas pronto de aquí, quiere decir que yo estoy haciendo mi servicio y que tú estás allá afuera disfrutando tu vida. Porque tiempo tierra, sí tenemos un tiempo tierra. Entonces, mientras más pronto, por llamarlo de alguna manera, te comprometes contigo, quiere decir que tienes más tiempo tierra de disfrute. Exacto. Y no de sufrimiento. ¿Y qué mensaje le darías a alguien que está buscando sanar, que está buscando liberarse? Que te rindas a Dios, pero verdaderamente. Que te rindas y permitas. Y no me malentiendas, rendirse no es, entregarse como si nada. Quiere decir que esa parte de ti dice, yo no puedo, hazlo tú en mí. Qué hermoso. Te preparé unas preguntas sorpresa, ya para ir finalizando. Generalmente siempre hago 3, pero contigo tengo el número 4 en la mente, así que contigo van a ser 4. Vamos a ver qué sale. Algo me está diciendo 4, bueno, 4. Como son varias, vamos a ver qué dice la primera. Estas preguntas siempre las hago en base a la charla que tuvimos nosotros antes y en base a qué mensaje puedes dejar desde tu historia, desde tus propias experiencias. Muchas veces, cuando el entorno no nos refleja, sentimos que algo en nosotros no encaja. ¿Cuál fue el momento exacto en el que te diste cuenta que tú no eras la equivocada, sino que estabas llamada a vivir una verdad más grande que el molde que te ofrecían? El momento exacto no sé. Solo sé que de niña. Ya de niña sentías ese llamado. Uh-huh. Y qué importante que en adulta pudiste acudir al llamado de tu niña y al llamado de tu alma. Vamos con la número 2. En un mundo que ha separado la espiritualidad del cuerpo y nos ha enseñado a vivir la sexualidad desde la culpa o la inconsciencia, ¿cómo volvemos a reconciliarnos con el cuerpo y descubrir que el placer consciente es un camino hacia lo sagrado? Me encanta, ¿o crees justo el taller que fui a dar a Oaxaca de Tantra? Creo que el primer paso es hacer una limpieza mental y que te des cuenta que tu sexualidad es sagrada porque es poder divino y creativo y que desde ese autocuidado puedes también hacerlo con el otro para potencializarlo. Exacto. Si lleva tu energía de la carne, puedes acceder a la divinidad a través de la carne con conciencia y con respeto y con amor, evidentemente. Okay. El cuerpo no está separado de... A ver, a través de este cuerpo se está expresando Dios. Es un templo, es sagrado. No tiene nada de malo. El tema es cómo lo ves tú mismo y cómo lo usas. Exacto, porque muchas veces lo que sucede es que nos dejamos seducir por el placer, pero el placer sin compromiso, sin conciencia y sobre todas las cosas sin amor, que sin el placer no tiene ninguna de esas, de la conciencia no tiene el amor, no tiene propósito, termina siendo solo placer y lo único que hace es llenarnos de vacío en lugar de expandirnos. Porque a mí, por ejemplo, desde mi propia experiencia me pasaba que antes veía el sexo de una manera errónea, más que nada para
satisfacer como una necesidad básica, pero luego entendí que el sexo es algo mucho más sagrado y que cuando uno lo hace conscientemente, con amor y con coherencia, es mucho más la expansión que uno tiene, porque escuché una vez una frase que decía que no es, el cuerpo humano, nuestro organismo no distingue cuándo es sexo porque sí o cuándo es sexo para crear. Entonces cada vez que tenemos sexo, por lo menos en el hombre, el cuerpo lo que hace es sacar las mejores células, lo mejor que tenemos para crear el mejor ser humano. Entonces hay que ser un poquito más consciente. ¿Qué mensaje le darías a las personas que nos están mirando sobre cómo mirar al sexo a partir de ahora? Empieza a conocerte. Al final es un proceso de autoconocimiento. Empieza a tocarte y sentir el disfrute de tu piel, no desde la conciencia puramente carnal. Date cuenta el regalo de tu cuerpo, la fuerza y el poder que hay en él de creación, y no desperdicies esa energía. No la desperdicies, porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo sexo simplemente por un placer momentáneo, es como si encendieras un cerillo y puedes tener una fogata. Exacto. O sea, el cerillo se consume rápido. ¿Qué pasaría si lo enciendes y creas una fogata de bienestar para ti y para el otro? Date cuenta que el cuerpo que tienes enfrente es un templo, así como el que tienes tú. No, un templo, un ser divino, no lo usas y lo desechas, lo tratas con amor y con respeto, al igual que lo haces con el tuyo. Pero es justo, volvemos a la conciencia de unidad. Me amo, me cuido, me respeto. Cuido mi energía, otra. Demasiada energía que tumbamos el internet. Pero bueno, son momentos para reírse, para disfrutar y para entender que siempre las cosas suceden porque tienen que suceder. Estaba pactado que el internet se corte justo ahora. Ya no tenía que decir más. Pero como siempre digo, qué importante y qué lindo lo que mencionaste respecto al sexo, que es algo en lo que todos deberíamos informarnos más y sobre todo hacerlo con más conciencia, con más amor y empezar a reconocer la divinidad que hay en nosotros y también reconocer la divinidad que hay en el prójimo, para así a la hora de comulgar, de llegar al sexo, al acto sexual, hacerlo con conciencia, con amor y con coherencia. Que lo que pienso, lo que digo y lo que siento tengan concordancia y así sea, en lugar de un acto de solo placer, sea placer, pero también expansión. Exacto. Y ¿sabes qué? Yo creo que eso que acabas de decir, Okra, darnos cuenta ¿cómo me puedo dar cuenta que realmente estoy haciéndolo desde el puro placer genital o que realmente lo estoy haciendo con todo el cuerpo para expandir? Una vez que tienes sexo, observa cómo te sientes, drenado o expandido, y ahí está tu respuesta. Y también cuidarte. Hay seres que no están eligiendo el amor y es válido. Pero si tú estás eligiendo el amor, no voy a permitir que alguien llegue con su miedo. Exacto. Porque es el intercambio energético más grande que hay entre los seres humanos. Y hacerlo con conciencia es lo que nos va a llevar a evolucionar o a bajar escalones. Entonces,
hacerlo con conciencia y con amor es lo que va a hacer la diferencia, porque siento que hay mucha desinformación con respecto al sexo y que no todos lo vemos con la importancia que se tendría que verlo. Exacto. Cuesta, sí. Pero bueno, es lo que se vende en la sociedad, lo que se vende en las redes, todo está vinculado al sexo, todo está vinculado a la sexualización de las cosas, cuando pienso que debería ser de otra manera. Pero bueno, eso es algo que con el tiempo irá cambiando. Como no podemos cambiar esas cosas, nos cambiamos nosotros. No, de otra manera. Exacto. Hay que ser el cambio que uno quiere ver en el mundo. Para todas las personas que sienten que no encajan en sus familias, en su entorno o incluso en su propio cuerpo, ¿qué les dirías hoy para que transformen esa sensación de no pertenecer en el inicio de su verdadero camino? Que te des cuenta que no estás para encajar. De hecho, si lo observas desde la individualidad y expresión única de Dios en cada uno, ninguno encajamos porque somos únicos. Es una etiqueta, una visión de la sociedad que marca un camino que realmente no existe. Entonces, ¿cómo puedes transitarlo? Sé muy auténtico y también sé muy compasivo con esos entornos que ves, porque no es que estén mal, es que así es y son parte de tu camino perfecto para que tú sigas otro camino. Probablemente si no hubiera esa normalidad, no podrías ver tu particularidad. Entonces, hónralo y busca personas con quienes puedas ser tú sin juicio. Y a los otros, y al final somos uno, solo observa y agradece. Exacto. Es silenciar el ruido que hay ahí afuera y no buscar encajar, porque no somos piezas de un rompecabezas que vinimos a encajar. Abrazar nuestra singularidad, abrazar lo que nos hace especiales y también reconocer que todos somos especiales y que en todos habita esa divinidad, todos tenemos el poder de crear nuestra realidad, todos podemos crear la divinidad en nosotros y habitarla. Entonces creo que eso es algo muy importante y algo que todos deberíamos practicar, el amarnos tal cuales somos, y no querer cambiarnos, sino integrar todo lo que somos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta también, porque eso es lo que nos hace únicos e irrepetibles. Exacto. Vamos con la última, ya para cerrar. Tacatacan. Ahora sonido de tambores. La verdad que me encantó tenerte hoy acá. Se sintió muy bonita nuestra charla. Vamos con la última. ¿Qué pasaría si dejáramos de vivir el sexo como escape o redimiento y comenzáramos a vivirlo como presencia, conexión y conciencia? Ay, pues yo creo que crearíamos vínculos, sociedades, comunidades más amorosas. Creo que dejaríamos de vivir en miedo y podríamos realmente crear bienestar para muchos. Exacto, porque también creo que a la hora de crear nuevas vidas, esas nuevas vidas vendrían con lo mejor de nosotros, porque estaríamos haciendo este acto tan sagrado de manera consciente
y conectados con nuestra divinidad, reconociendo que esa divinidad ya habita en nosotros y que no hay nada externo, sino que todo está adentro. Y fíjate que justo eso, creo que esto tengo que decirlo, hay maestros cabalistas que nos dicen que si yo tengo sexo completamente animal y de esa unión viene un alma, influye en el nivel de conciencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo desde el amor profundo, consciente, presencia, co-creo, en este caso gesto un ser humano, bueno, yo no, pues, pero mi cuerpo y la acción que hice, quiere decir que puedo incluso crear conciencias búdicas, crísticas. Y eso es un beneficio enorme para la humanidad. Exacto. Exacto. Es simplemente conectarnos más con Dios, conectarnos más con la divinidad y también reconocer esa divinidad y ese poder superior que habita en nosotros. La verdad, Mar, que disfruté muchísimo este episodio. Vamos a tener que programar otro porque siento que hay mucha tela para cortar. Y me encantan a mí este tipo de charlas porque, como siempre digo, tu voz también despierta la mía. Así que desde ya, para mí fue un honor tenerte hoy acá. Gracias, gracias, gracias. ¿Te gustaría dejar un mensaje para nuestra audiencia? El dolor y sufrimiento que sientes es un engaño de tu mente. Solo tienes que escuchar a tu corazón para empezar realmente a vivir. Qué hermoso mensaje para cerrar. Gracias nuevamente. Para mí es un honor. Gracias por esta charla expansiva. Gracias por abrir tu corazón. Y gracias por ser parte de este portal de luz llamado Tu Voz Despertó la Mía. Para que muchas voces más se sigan despertando y sigan iluminando. Para que esta red de luz se expanda. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Gracias a ti nuevamente, Mar. Que Dios te bendiga. Muchos besos para todos y bendiciones para todos.